Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 3. Vamos a leer ahí los versículos 25 y 26. Romanos, capítulo 3, versículos 25 y 26. Yo quiero que tengan la Biblia en sus manos para que escuchen cómo está escrito en la versión Reina Valera del 60 y cómo debe estar escrito desde el original. Entonces vamos a leer primero la Reina Valera 60 y después ver la traducción directa del original como debe de ser. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Vamos a leer desde el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, esta es la traducción Reina Valera. La traducción del original dice así, y pongan mucha atención en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por su sangre a través de la fe, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jonathan Edwards predicó un poderoso sermón sobre la frase en Romanos 3:19 que dice, para que toda boca se cierre. Ese sermón se tituló La justicia de Dios en la condenación de los pecadores. Él muestra contundentemente que dado que Dios es infinitamente amoroso, infinitamente santo, pecar contra Él es un crimen infinitamente atroz, que merece un castigo infinito. Así, Dios es justo para castigar a los pecadores con el castigo eterno. Pero hasta donde yo sé, Edwards no continuó ese sermón con otro sobre Romanos 3, 25 y 26, que debe de ser o decir o titularse la justicia de Dios en la salvación de los pecadores. No solamente la justicia de Dios en la condenación de los pecadores, sino la justicia de Dios en la salvación de los pecadores. Pero esa es la pregunta que Pablo responde en nuestro texto. ¿Cómo puede un Dios santo ser justo y al mismo tiempo justificar a los pecadores? ¿Cómo puede Él perdonar nuestros pecados y seguir siendo un Dios de justicia? Es cierto que esa pregunta probablemente no te mantendrá despierto por la noche. Probablemente nunca te han hecho esa pregunta cuando compartiste el mensaje de salvación con alguien. Es más probable que te hayan preguntado, ¿por qué Dios no puede perdonar a todos? Cuando alguien me ofende, simplemente lo perdono. Entonces, ¿por qué Dios no puede hacer eso? ¿Por qué la sangre de Jesús tuvo que ser derramada? La respuesta a esas preguntas es que tú puedes perdonar así porque Dios es absolutamente santo y tú no lo eres. Dios debe mantener su justicia absoluta al castigar todo pecado. Un Dios injusto no sería Dios en absoluto.
Ahí está el problema. Si Dios debe castigar todos los pecados para mantener su justicia absoluta, entonces, ¿cómo puede perdonar a los pecadores? Si un juez humano comenzara a mostrar amor perdonando a asesinos, a terroristas, a violadores, nosotros diríamos, espera un momento, esto es horrible, no está defendiendo la justicia. Entonces la pregunta con la que Pablo está lidiando aquí es, ¿cómo puede ser justo un Dios santo si perdona a los pecadores culpables? ¿Cómo puede Él ser un Dios de amor que muestra misericordia y sin embargo ser un Dios de justicia? La respuesta es que la muerte sacrificial de Cristo Jesús satisfizo la ira de Dios y muestra su justicia al justificar a los pecadores que tienen fe en Jesús. Al igual que con nuestro texto de la semana pasada, el texto de esta semana es simple en un nivel y sin embargo difícil y profundo en otro nivel. El mensaje fácil de entender es cuando murió en la cruz, el Señor Jesús cargó con el castigo del pecado para todos los que confían en Él. Por lo tanto, si confío en Él, Dios puede perdonar con justicia mi pecado. Pero al igual que con el texto de la semana pasada, aquí hay algunos términos teológicos difíciles que han generado miles de páginas de comentarios y debates entre los estudiosos. Propiciación, sangre, justicia, justificar y fe. Necesitamos entender estos términos y el flujo de pensamiento para aplicar esta escritura correctamente. Y es una escritura vital para aplicar correctamente, ya que trata de nuestro destino eterno. Y por supuesto, debido a que es un texto tan vital sobre un tema vital, el enemigo ha sido implacable al atacar su verdad. Hay varios ataques actuales a la doctrina de la propiciación. En primer lugar, la muerte sacrificial de Jesús satisfizo la ira de Dios contra nosotros. El significado básico de la propiciación es satisfacer la ira de Dios contra nuestro pecado. Yo sé que propiciación no es una palabra que usemos en la conversación habitual. Proviene del mundo religioso antiguo, donde la gente ofrecía sacrificios para apaciguar la ira de los dioses. Y debido a esa imagen, algunos eruditos liberales han tratado de eliminar la idea de la ira de Dios, cambiando la palabra propiciación por la palabra expiación. Expiación se refiere a la remoción o a la eliminación de la culpa. Pero esta palabra expiación no se encuentra como tal en el Nuevo Testamento. Leon Morris y otros eruditos han demostrado que la idea de satisfacer la ira de Dios contra el pecado es inherente a la propiciación. Pablo está diciendo aquí que la muerte sacrificial de Cristo es el medio por el cual la justa ira de Dios se aparta de los pecadores. Pero necesitamos entender varias cosas que distinguen la propiciación bíblica de las expresiones paganas de la misma. En las religiones paganas,
La persona que experimenta alguna dificultad supone que ha ofendido a los dioses de alguna manera, pero muchas veces no sabe cómo. Y ellos dicen, los dioses son impredecibles, pero aparentemente algo los molestó. Y no está muy seguro de qué sacrificio funcionará para calmar a los dioses, para que él o su familia puedan aliviar sus problemas. Pero entonces estas personas consultan a los chamanes y ellos dicen, los chamanes tienen más experiencia con este tipo de cosas. Entonces el hombre atribulado les paga su tarifa, ofrece el sacrificio prescrito y espera que las deidades sean felices por un tiempo. Su sacrificio es un intento de propiciar a los dioses. Pero la propiciación bíblica es muy diferente. En primer lugar, la ira de Dios contra el pecado no es caprichosa, no es misteriosa, más bien es su santa y establecida oposición al mal, expresada tanto en juicios temporales como en juicios eternos. En la palabra de Dios vemos las consecuencias temporales de la ira de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto y pronunció maldiciones sobre ellos, sobre la tierra y sobre la serpiente a causa de su pecado. Dios envió el diluvio para destruir a todos en la tierra en los días de Noé. Hizo llover fuego y azufre sobre la gente decadente de Sodoma y Gomorra. Independientemente de cómo interpretes el libro del Apocalipsis, está claro que los juicios temporales de Dios no se limitaron al Antiguo Testamento. Él derrama su ira sobre los rebeldes hasta el momento del regreso de Cristo. Ese mismo libro, Apocalipsis, muestra lo que Jesús enseñó a menudo, que la ira temporal de Dios se convertirá en una ira horrible y eterna en el juicio final. Y ya hemos visto el concepto de la ira de Dios en Romanos. En el versículo 18 del capítulo 1, Pablo escribió, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vimos que una gran parte de la ira de Dios actualmente revelada contra el pecado es permitirnos sufrir las consecuencias del pecado, como se describe en los versículos 24 al 32 del capítulo 1. En el versículo 5 del capítulo 2, Pablo se refiere a la ira de Dios en relación con el juicio eterno. Dice allí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De nuevo en el versículo 5 del capítulo 3 menciona al Dios que expresa su ira. Así que el concepto de propiciación como satisfacción de la ira de Dios no es ajeno a la Biblia ni al libro de Romanos. Pero hay otra gran diferencia entre el concepto pagano de apaciguar la ira de los dioses y el concepto bíblico de propiciación. En las religiones paganas, la gente toma la iniciativa ofreciendo sacrificios en un intento de aplacar a los dioses. Pero en la Biblia es Dios el que toma la iniciativa, proporcionando los medios específicos para evitar su ira sobre el pecado.
Primero, Dios siempre explica lo que es el pecado, para que nadie haga accidentalmente algo para enojar a Dios. Advirtió a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y les explicó las consecuencias que seguirían si desobedecían, morirían. Lo mismo es cierto en la ley de Moisés. Dios explica en detalle lo que Israel debe hacer o no hacer, junto con las consecuencias de la desobediencia. Además, en su misericordia, Dios proporciona la manera de satisfacer su ira y reconciliarse con Él. En la Biblia nos dice allá en Génesis que Dios mató un animal y proporcionó sus pieles para vestir a Adán y a Eva. Le dijo a Noé que construyera el arca para preservar a él y a su familia del diluvio. Proporcionó el carnero para que Abraham no sacrificara a su hijo Isaac. Dio instrucciones detalladas a Moisés sobre el sistema de sacrificios. Y finalmente y supremamente, al enviar a su propio Hijo a morir en nuestro lugar en la cruz, Dios satisfizo su propia ira contra nuestro pecado. Jesús pagó la deuda que nosotros teníamos para que Dios pueda mostrar su gracia y amor a todos los que confían en Jesucristo. Pablo aclara esto con la frase, a quien Dios puso. Otras versiones dicen, a quien Dios exhibió, expuso, ofreció, a quien Dios presentó. Y el verbo que usa Pablo aquí también puede significar tener un propósito o planear de antemano. Y algunos eruditos defienden ese significado aquí. Entonces significaría que Dios planeó de antemano proveer a Jesús como propiciación por nuestros pecados. Pero también puede significar exhibir o exponer públicamente. Y desde este punto de vista, el hecho de que Dios presente o muestre a Jesús como propiciación se referiría a su muerte pública en la cruz o a la misma predicación apostólica de la cruz. Pero cualquiera que sea el punto de vista correcto, ambos apuntan al hecho de que Dios tomó la iniciativa al proveer el sacrificio que necesitamos para satisfacer su ira. También los eruditos evangélicos debaten otra cosa sobre la palabra griega que se traduce como propiciación. Algunos argumentan que debería traducirse propiciación o sacrificio propiciatorio. Pero otros señalan que esta palabra se usó muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse al propiciatorio o la cubierta del arca del pacto en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de expiación una vez al año. Tal vez no deberíamos traducir la palabra como propiciatorio. Es fácil pensar que Pablo podría haber tenido esto en mente cuando usó la palabra aquí. El propiciatorio o la cubierta del arca del pacto era el lugar donde se llevaba a cabo la expiación. La ira de Dios fue evitada por la aspersión de la sangre de un sustituto inocente en esa cubierta del arca del pacto llamado propiciatorio. Si bien ese ritual anual estaba oculto a la vista del público, ese ritual apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios exhibió
públicamente como el sacrificio final y completo por nuestros pecados. ¿No es cierto que el velo se rasgó de arriba abajo? Pero también la sangre de Cristo es el medio por el cual la ira de Dios es propiciada o satisfecha. Otra vez, a los liberales no les gusta el énfasis en la sangre de Cristo como medio de propiciación. Para ellos, esto parece crudo, parece primitivo. Podemos preguntarnos por qué el Nuevo Testamento pone tanto énfasis en la sangre de Cristo. ¿Por qué no se refiere simplemente a su muerte, que es claramente lo que su sangre simboliza? ¿Por qué Pablo dice que Dios presentó a Cristo como instrumento de propiciación por su sangre? Lo hizo para conectar lo que Cristo hizo con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué Dios requirió sacrificios de sangre en el Antiguo Testamento? El mismo Dios le explica a Moisés allá en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios le dijo a Adán y a Eva que el castigo por sus pecados era la muerte. Esto se refería tanto a la muerte física como a la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Cuando Dios mató a un animal, quizá un cordero, y los vistió con su piel, estaba indicando que la forma de reconciliarse con él era mediante el derramamiento de la sangre de un sustituto aceptable. En ese mismo sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, Dios proporcionó una forma temporal para que los pecadores fueran expiados por sus pecados, para que pudieran reconciliarse con Él. Dios requirió que mataran un cordero o un macho cabrío primogénito sin mancha y usaran su sangre como propiciación o sacrificio propiciatorio o expiatorio por sus pecados. Representaba la muerte sustitutiva de la víctima en lugar del pecador. Señalaba al Señor Jesús, el Cordero de Dios, el último y suficiente sacrificio por nuestros pecados. Así el Señor Jesús, poco antes de ir a la cruz, mientras celebraba la Pascua con sus discípulos, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces el punto de Pablo cuando dice que Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación por su sangre, es que la muerte sacrificial de Jesús satisfizo la ira de Dios contra el pecado. Todo esto es fundamental para poder entender el tema que Pablo continúa abordando. ¿Cómo puede Dios ser justo cuando perdona nuestros pecados? Entonces, en segundo lugar, la muerte expiatoria de Jesús muestra la justicia de Dios al pasar por alto los pecados antes de la cruz y al justificar a los pecadores que tienen fe en Jesucristo después de la cruz. La muerte sacrificial de Jesús muestra la justicia de Dios al pasar pacientemente por alto los pecados
cometidos antes de la cruz. Por eso dice el versículo 25 del capítulo 3, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo está respondiendo a la acusación de que si la propiciación y el perdón vienen solo a través de la muerte de Cristo en la cruz, entonces Dios fue injusto o terriblemente descuidado con el pecado al pasar por alto todos los pecados cometidos antes de la cruz. Este es un objetor de Pablo. Hebreos 9, Hebreos 10 aclara que esos sacrificios de animales del Antiguo Testamento nunca pudieron perfeccionar o limpiar las conciencias de los adoradores que los ofrecían. El hecho de que las personas en la era del Antiguo Testamento pudieran ser perdonadas sin la plena satisfacción de la muerte de Cristo, implicaría para ellos que Dios es injusto. Pero Pablo, al igual que el autor de Hebreos, argumenta que la paciencia de Dios al pasar por alto los pecados en esa era no socavó su justicia, porque ese sistema de sacrificios encontraría su cumplimiento en la muerte de Cristo Jesús. Pero esto no significa que Dios fallara en castigar los pecados o fallara al pasar por alto los pecados cometidos antes de Cristo. Ni tampoco significa que Dios realmente no perdonó los pecados bajo el antiguo pacto. El significado más bien es que Dios aplazó la pena total debida a los pecados en el antiguo pacto, permitiendo que los pecadores se presenten delante de Él sin que hayan provisto una adecuada satisfacción de las demandas de la santa justicia de Dios. Por eso Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es como si los santos del Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios de animales en obediencia a la ley estuvieran en el cielo a crédito. Se prometió el pago de la factura, pero aún no se había pagado. Entonces, Hebreos 9:15 explica, así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La justicia de Dios al pasar por alto los pecados de aquellos antes de Cristo fue vindicada porque Jesús pagó la deuda por completo por esos pecados cuando Cristo murió. Hizo propiciación completa. Pero también tenemos que ver que la muerte sacrificial del Señor Jesucristo muestra la justicia de Dios después de la cruz, cuando justifica al que tiene fe en Jesús. El versículo 25 trata de la cuestión de la justicia de Dios al justificar a los pecadores antes de la cruz. El versículo 26 se enfoca en su justicia al justificar a los pecadores después de la cruz. Dice ahí el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como vimos la semana pasada, justificar es declarar justo al acusado. Pero si el acusado es realmente culpable
y el juez lo declara justo, ¿no es el juez injusto? Pablo responde, no. La cruz donde la sangre de Jesús fue derramada para satisfacer la ira de Dios contra nuestro pecado, en realidad muestra la justicia de Dios. Aquí la justicia no se refiere a que Dios declare justos a los pecadores, sino a la misma justicia de Dios. La muerte del Señor Jesucristo demuestra que se ha hecho justicia. Dios no se limitó a ignorar nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Jesús, quien era inocente de todo pecado, pagó la pena que nosotros merecíamos. Soportó la terrible ira de Dios cuando clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha para que su misericordia pudiera fluir a todo pecador que confía en Jesús. La propiciación que Dios estableció en la sangre de Cristo Jesús significa que Él sería el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo usa el nombre de Jesús solamente para enfatizar su identificación con nosotros como hombre, debido a que Él era completamente humano. Su muerte puede aplicarse a los pecados de los humanos, pero por ser el Hijo eterno de Dios, su muerte tiene un mérito infinito. La muerte de Jesús vindica a Dios contra cualquier acusación de injusticia. Pero tengan en cuenta que los beneficios de la muerte de Jesús no se aplican a todos. Dios solo justifica al que tiene fe en Jesús. Y Pablo está enfatizando la fe en estos versículos 21 al 31. Está en los versículos 22, 25, 26, 27, 28. En el 30 está dos veces y en el 31. Y todavía la palabra creer está en el versículo 22. La fe no es una obra de nuestra parte que contribuya a nuestra salvación. La fe es un regalo de Dios, no es algo que nosotros originamos, porque si lo originamos nosotros nos gloriaríamos en nuestra fe. La fe es la mano que recibe el don de la justificación que Dios provee a través de la muerte sustitutiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas versiones, como la Reina Valera del 60, ahí en el versículo 25 del capítulo 3, dicen fe en su sangre. Y eso no es una buena traducción. La Biblia no nos dice que pongamos la fe en su sangre. Cristo mismo es el objeto de nuestra fe. Es solo Cristo Jesús, viviente y resucitado, quien puede salvar. Es Cristo Jesús la propiciación. La fe en el Señor Jesucristo es la condición por la cual nos valemos de la propiciación. Su sangre es el precio que fue pagado. Confiamos en el testimonio bíblico acerca de quién es Jesucristo y confiamos en el testimonio apostólico sobre el significado de la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar.
Es la fe que se da cuenta. Soy espiritualmente terminal. No puedo curarme a mí mismo, pero el Señor Jesús puede. Su muerte pagó la terrible pena que merece mi pecado. Abandonando todos los esfuerzos para salvarme a mí mismo por mis propias buenas obras, me entrego totalmente a Jesús, cuya sangre fue derramada. Entonces, Dios es el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pero no pases por alto que Él también es justo. Si no tienes fe en Jesús, enfrentarás la ineludible justicia de Dios contra todos tus pecados. O bien, Jesús cumplió con la justicia de Dios a tu favor, o te enfrentarás a la ira de Dios en el día del juicio. Quisiera yo concluir con algunas aplicaciones prácticas. Primero, estos versículos nos muestran que Dios toma el pecado muy en serio. Su gracia no significa que sea descuidado con el pecado. Dios no se encoge de hombros y dice, bueno, no nos preocupemos por tus pecados. Después de todo el mundo comete errores. No, su gracia se basa en su justicia. Dios toma el pecado tan en serio que hizo a Jesús, que no conoció pecado, pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿O confías en Cristo como aquel que cargó tus pecados en la cruz? ¿O enfrentarás la ira de Dios por toda la eternidad? Pero segundo, debido a que Dios toma el pecado tan en serio, nosotros también deberíamos hacerlo. Fue nuestro pecado lo que puso al Señor Jesucristo en la cruz. Eso significa que debemos odiar nuestro pecado, luchar para matar el pecado todos los días, especialmente al nivel del pensamiento. Spurgeon dijo en alguna ocasión, ¿deberé escatimar los pecados entonces que clavaron a mi Salvador al madero? Oh cristiano, ¿cómo deberías odiar el solo pensamiento del pecado? A veces somos muy severos con los pecados de los demás. ¿Cuánto más severos deberíamos ser con nuestros pecados? Pero finalmente, si Cristo se ofreció a sí mismo como satisfacción de la ira de Dios contra los pecadores, entonces cualquier pecador puede venir a Él y encontrar misericordia. William Cowper fue un poeta inglés del siglo XVIII que sufría mucho de depresión. Su madre murió cuando él tenía 6 años. Lo enviaron a un internado donde los niños mayores lo intimidaron y lo golpearon sin piedad. Cuando tenía un poco más de 20 años, intentó suicidarse y finalmente fue admitido en un manicomio. Cowper luchó con su culpa y a menudo gritaba en aquel manicomio, mi pecado, oh que se abra alguna fuente para mi limpieza. El médico principal allí era un cristiano comprometido
quien gentilmente guió a Cowper hacia la única fuente que puede limpiar nuestro pecado y nuestra culpa. Un día Cowper abrió una Biblia y vio Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por su sangre a través de la fe para manifestar su justicia. Y Cowper dijo, inmediatamente recibí la fuerza para creer, y los rayos plenos del sol de justicia brillaron sobre mí. Vi la suficiencia de la expiación que había hecho, mi perdón por su sangre y la plenitud y perfección de su justificación. En un momento creí en el Señor Jesucristo, recibí el mensaje del Evangelio. Cowper luchó contra una depresión severa por el resto de su vida, pero Dios lo usó para escribir muchos himnos amados, incluido aquel himno que dice, hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, y los pecadores sumergidos bajo ese torrente pierden todas sus manchas de culpabilidad. La experiencia de Cowper de saber que sus pecados fueron perdonados en el instante en que creyó en Jesús y su sangre derramada que limpia de todo pecado, puede ser tu experiencia. Confía en el Señor Jesús y la ira de Dios será satisfecha. Él te declarará justificado ahora y para siempre.